Ese día de graduación de ingeniería de software debería haber sido uno de los días más importantes de mi vida. Pero mientras cientos de familias llenaban el auditorio con padres emocionados y hermanos orgullosos, yo estaba solo en mi silla de plástico, ajustándome el sombrero por enésima vez. El móvil muerto en tu bolsillo, sin un solo mensaje ni llamada perdida. 3 meses antes había enviado las invitaciones. Llamé 2 veces para recordárselo. Mi padre se rió la primera vez y dijo que estaba desperdiciando dinero en un curso que no era para mujeres. Mi madre, en su calculado silencio, transmitió el mismo mensaje sin necesidad de palabras. Mi hermana Verónica puso los ojos en blanco cuando mencioné la ceremonia en nuestra última cena familiar. Para ellos, mi logro no valió nada. Mi presencia en la tecnología fue un error. Caminé solo hasta el escenario. Estreché la mano del decano solo. Recibí mi diploma y sonreí solo para la cámara. Una familia que estaba a mi lado me invitó a almorzar con ellos, pero rechacé. Regresé a mi departamento en Seattle con una caja de comida china y revisé las redes sociales, viendo fotos de compañeros de clase abrazados por padres sonrientes. Fue esa noche que algo dentro de mí se rompió. A los 26 años todavía buscaba la aprobación de quienes se negaban a verme. Había pasado toda mi vida tratando de demostrar mi valía ante personas que nunca me reconocerían. Mi padre, propietario de una próspera empresa de construcción en Portland, siempre dejó en claro que el trabajo técnico era cosa obrera para nuestra familia. Mi madre, una exitosa agente de bienes raíces, nos educó para valorar las apariencias y las conexiones por encima de todo. Verónica siguió el guión al pie de la letra. Estudió administración, apenas aprobó, trabajó 6 meses en marketing en una boutique hasta que la despidieron por llegar tarde constantemente, y desde entonces vivió en casa, saltando de trabajo en trabajo sin durar más que unas pocas semanas. Para mis padres, sus fracasos eran solo momentos difíciles. ¿Mis victorias? Meros golpes de suerte. Siempre fui diferente. La hija que prefería los algoritmos a los cócteles. A los 14 aprendí a programar por mi cuenta con libros de la biblioteca y cursos gratuitos en línea. Trabajé en 3 trabajos para pagar la universidad comunitaria y luego obtuve una beca parcial para transferirme. Me gradué con honores y una oferta de trabajo de Cloud Tech Systems, una de las empresas de infraestructura de nube más grandes del mundo. 2 días antes de graduarme recibí la carta, especialista senior en implementación técnica, salario de $85.000 al año, bonificación de contratación de $10.000. Lloré cuando lo leí. Inmediatamente llamé a mis padres. Mi padre estaba en una reunión. Mi mamá dijo eso es genial, y luego me preguntó si podía ayudar a Verónica a actualizar su currículum. Cuando mi hermana cogió el teléfono, solo se quejó del mercado laboral. Nadie me felicitó. Nadie preguntó sobre el puesto, la empresa o mis funciones. Debería haber sabido que no sería diferente. El lunes siguiente comencé en Cloud Tech. 12 pisos de vidrio en el centro de Seattle, mi equipo en el 8º piso desarrolla soluciones de nube personalizadas para grandes clientes. Mi jefa, Patricia, me recibió con genuino entusiasmo. Mis compañeros me invitaron a almorzar y escucharon atentamente mis ideas. Por primera vez, sentí que se valoraban mis habilidades y no se cuestionaban mis elecciones. 2 semanas después, sonó mi teléfono durante el almuerzo. Era mi madre. Casi no respondí, pero la curiosidad se apoderó de mí. Su voz sonaba falsamente emocionada. Me preguntó cómo iba la adaptación y dijo que les había contado a sus amigas sobre mi trabajo en una empresa tan importante. Luego soltó la bomba. Verónica todavía estaba buscando oportunidades y si Cloud Tech estaría contratando. Sentí un nudo frío en el estómago. Ignoraron mi graduación, restaron importancia a mis logros y ahora querían favores. Le dije que de hecho había puestos vacantes. Pude escuchar su entusiasmo aumentando por teléfono. Luego agregué que los puestos requerían habilidades técnicas específicas y experiencia que Verónica no poseía. Su tono cambió instantáneamente. Podrías tener unas palabras, argumentó. La familia ayuda a la familia. Ella solo necesita una oportunidad. Pensé en la silla vacía en la ceremonia. En los años de comentarios despectivos y miradas despectivas. Todas las veces me hicieron sentir invisible. Prometí que vería qué podía hacer y colgué.
Pero no tenía intención de ayudar a Verónica a conseguir un trabajo en CloudTech. No tenía formación técnica, experiencia relevante ni ética laboral. Lo más importante, nunca estuvo a mi lado. Nunca me creíste. Nunca le importó aparecer cuando era importante. Pero no le dije eso a mi madre. Aún no. Necesitaba tiempo para reflexionar, hacer un plan, decidir exactamente cómo afrontaría esta situación. Durante los días siguientes, mi madre llamó 3 veces más. Verónica envió mensajes preguntando sobre el proceso de selección. Incluso mi padre dejó un mensaje diciendo que sería bueno para mi carrera ayudar a mi hermana, que las conexiones familiares eran esenciales en los negocios. Su repentino interés en mi profesión sería conmovedor si no fuera tan claramente egoísta. En lugar de distraerme con eso, me lancé a mi trabajo. Patricia me asignó un proyecto de migración de datos para una multinacional farmacéutica, complejo, desafiante y exactamente el tipo de oportunidad que estaba buscando. Me lancé de cabeza, analicé los sistemas existentes, diseñé estrategias de migración, participé en reuniones donde mis contribuciones fueron respetadas. Descubrí que no solo era bueno en lo que hacía, sino que era excepcional. Mis habilidades técnicas eran sólidas, pero mi verdadero talento era traducir conceptos complejos a un lenguaje accesible. Patricia lo notó. Después de una brillante presentación para un cliente, me llamó en privado. Dijo que tenía futuro en la empresa, que valoraban a profesionales capaces de conectar tecnología y negocios. Mencionó que siempre estuvieron buscando líderes potenciales. Esas palabras significaron más que cualquier cumplido que mi familia pudiera darme. 3 semanas después de empezar, finalmente llamé a mi mamá. Ella respondió al primer timbrazo. El teléfono sonó una vez, 2 veces antes de que mi madre respondiera, su voz ya llena de expectación. No necesitaba escuchar la pregunta para saber que ella estaba esperando noticias sobre Verónica. Fui directo al grano, había hablado con RRHH sobre las oportunidades en la empresa. No era mentira, en una conversación informal con el reclutador, le pregunté sobre los puestos de nivel inicial y los requisitos. Mi madre quería detalles, qué puestos estaban abiertos, cuáles eran los requisitos. Le expliqué con la precisión de quien ya había analizado cada línea de los anuncios, que la mayoría requería formación técnica o sólida experiencia en el sector. Verónica no tenía ninguna de las 2 cosas. Luego sugirió que mi hermana comenzara en algo administrativo, progresando gradualmente. Señalé que incluso estos puestos en una empresa de tecnología en la nube requerían calificaciones específicas y que el proceso de selección era implacable, con cientos de solicitantes para cada vacante. El silencio al otro lado de la línea se hizo más denso. Luego vino la acusación, estaba siendo difícil. Estaba dejando que la educación se me subiera a la cabeza. Las personas exitosas, dijo, ayudaron a sus familias en lugar de poner excusas. Sentí que se me apretaba la mandíbula y la familiar frustración subía como una marea. Pero mantuve el tono neutral, casi clínico. Verónica podría presentar su solicitud a través de los canales normales, dijo. Le di el enlace del sitio web y le aseguré que RRHH analizaría su currículum cuidadosamente. Terminé la llamada antes de que ella pudiera insistir. Al día siguiente llegó a mi móvil la captura de pantalla de la pantalla de confirmación, acompañada de un mensaje, ¿cuándo recibiré respuesta? No respondí. No le había mentido a mi madre. Verónica podría postularse. Recursos Humanos revisará su perfil. Y como hacía con cientos de candidatos no calificados cada semana, la rechazaría. No lo había saboteado. Simplemente me negué a darle un atajo que no merecía. Para ellos, sin embargo, esta distinción no existía. 4 días después, llegó el correo electrónico estándar a la bandeja de entrada de Verónica. Agradecemos su interés, pero no hay vacantes que coincidan con su perfil en este momento. Su currículum estará en nuestro banco para futuras oportunidades. Ella me lo envió con 3 párrafos enojados, acusándome de no mover ni una pajita por ella. Mi madre llamó esa noche con voz fría y decepcionada. Esperaba más de mí, dijo. La familia se apoyó mutuamente. Verónica estaba pasando por un momento difícil y yo podría haber hecho una llamada, eso es todo, para cambiarlo todo. Escuché todo el sermón sin interrumpir, sintiendo algo extraño en mi pecho, no culpa, sino un sordo alivio.
Cuando terminó, repetí con calma, había cumplido el acuerdo. Verónica aplicó. Recursos humanos evaluados. El resultado reflejó sus calificaciones, no mi influencia. Mi madre lo llamó egoísmo. Lo llamé profesionalismo. Ella me colgó. Dejé mi celular sobre la mesa y volví a los documentos del proyecto. Por primera vez en años sentí que el peso se levantaba. Querían que usara mi posición como moneda de cambio, sin siquiera reconocer el sudor que me había llevado allí. Querían recoger los frutos de mis esfuerzos como si fuera un derecho de sangre. Estaba cansado de buscar aprobación. Cansado de intentar comprar el orgullo ajeno. Los 2 meses siguientes fueron devorados por el proyecto farmacéutico. Trabajé 60 horas a la semana, organizando desarrolladores, administradores de bases de datos e ingenieros de redes. Aprendí más en ese maratón que en 4 años de universidad. Patricia me dio una autonomía cada vez mayor, liderar reuniones con clientes, tomar decisiones técnicas que impactaron millones en infraestructura. El cliente nos elogió efusivamente. Diane, su circuito, una mujer inteligente y con buen ojo para los detalles, destacó mi gestión y comunicación como pilares de su confianza en la migración. Patricia transmitió el cumplido con una sonrisa de complicidad, estaba superando todas las expectativas para alguien tan joven en mi carrera. A mis padres no les importó durante este periodo. Verónica dejó de enviar mensajes de texto. El silencio fue a la vez liberador y desorientador. Había construido mi identidad en torno a buscar su respeto. Ahora que había dejado de perseguir, no sabía realmente quién era sin esa carrera. Mis compañeros se convirtieron en mi círculo social. Patricia, una especie de mentora. Comencé a construir una vida que no tenía nada que ver con mi familia. Hasta que en julio todo cambió. Patricia me llamó a su oficina un jueves por la tarde. La sonrisa en su rostro era un buen augurio. Cerró la puerta y me pidió que me sentara. Mi corazón se aceleró. ¿Promoción? ¿Un proyecto aún más grande? Un aumento después de solo 3 meses. El proyecto farmacéutico fue un éxito rotundo, afirmó. El cliente nos refirió a otras empresas de su red. 3 nuevos contratos corporativos surgieron directamente de este trabajo. La Junta se dio cuenta. Quieren reconocer quién lo hizo posible. Esperé conteniendo mi sonrisa. Patricia anunció que estaban creando un puesto, directora de implementación corporativa. El puesto supervisaría todos los proyectos importantes, gestionaría un equipo de expertos y reportaría directamente al vicepresidente de operaciones. Salario, $135.000, más participación en las utilidades y bonificaciones. Buscaban a alguien que dominara tanto la técnica como los negocios. Alguien que lideraría. Alguien como yo. Me quedé helada, segura de haber oído mal. Director. A los 26 años. Con 3 meses en casa. Patricia se rió de mi expresión y confirmó, sí, era en serio. Dijo que había demostrado mi capacidad para lidiar con proyectos complejos y clientes de alto nivel. Que la Junta había revisado exhaustivamente mi trabajo y me eligió por unanimidad. Que ella misma había defendido mi candidatura porque creía en mi potencial. El ascenso fue inmediato. Durante los próximos 30 días haría la transición, contrataría, asumiría proyectos en curso. Patricia me apoyaría en la adaptación. Me estrechó la mano y me dio la bienvenida al liderazgo. Salí de su oficina aturdido. Regresé a mi escritorio y miré la pantalla de la computadora sin ver nada. Había trabajado tan duro durante tanto tiempo, esperando solo pequeños avances. ¿Y ahora? Director. Ganando más del doble de lo que imaginaba para esta etapa de mi carrera. Estrategias de conformación. Liderando equipos. Por un momento mi primer impulso fue llamar a mis padres. Comparte la noticia. Finalmente recibiendo el reconocimiento que siempre busqué. Pero me contuve. Ya habían dejado clara su posición. Minimizaron mi graduación. Ignoraron mi contratación. Solo aparecían cuando querían algo. ¿Por qué sería diferente ahora? En lugar de eso, llamé a Julia, mi amiga de la universidad. Ella gritó tan fuerte que tuve que quitarme el teléfono de la oreja.
Luego a mi profesor favorito, que me felicitó y dijo que siempre me supo. El momento de la verdad estaba llegando. Y por primera vez en años, sentí una calma helada correr por mis venas. No fue venganza. Fue justicia. No por rechazo al pasado, sino por la audacia de pensar que mi éxito existía para servir sus caprichos. Verónica llegó a la oficina de Cloudtech con un vestido que costaba más que mi primer salario como pasante. Su sonrisa era amplia, confiada, como si el puesto ya fuera suyo por sangre. La observé por la cámara de seguridad mientras estaba sentada en la sala de espera, cruzando las piernas con la arrogancia de quien nunca ha tenido que luchar por nada. Trevor, el coordinador, me envió un mensaje preguntándome si quería unirme a la entrevista. Respondí que prefería no influir en el proceso. 30 minutos más tarde salió de la habitación con una expresión que yo ya conocía bien, decepción profesional disfrazada de cortés neutralidad. Verónica apareció detrás de él con la cara roja y los labios apretados. No necesitaba escuchar el informe para saber lo que había sucedido. Trevor me recibió en el pasillo y, bajando la voz, confirmó: ella no hizo su tarea. Cuando le pregunté sobre los conceptos básicos de la nube, dijo: eso era para ti. Pensé que, al igual que su hermana, al menos habría investigado la empresa. Sonrisa. No la sonrisa amarga de antes, sino una genuina, casi de alivio. Gracias por darle la oportunidad. Te advertí que el programa era intenso. Él asintió comprendiendo. Seré sincera, no es el perfil que buscamos. Pero si quiere prepararse y volver a intentarlo en el próximo ciclo. Lo interrumpí con un gesto gentil. No te preocupes. Creo que ella entendió el mensaje. Verónica no esperó ni 5 minutos para llamar. Su voz temblaba entre la ira y la humillación. ¿Qué carajo fue eso, Clara? Me arrojaste a los lobos. Eso no fue una entrevista, fue una prueba para hacerme quedar como un tonto. Mantengo mi tono tranquilo, casi clínico. Fue exactamente lo que dije que sería. Un espectáculo serio para gente seria. ¿Pensaste que ibas a conseguir un puesto solo porque eres mi hermana? Silencio. Luego el ataque, lo hiciste a propósito. ¿Querías verme fracasar? No. Quería darte la misma oportunidad que tendría cualquier otro candidato. Sin privilegios, sin atajos. Solo mérito. Un descanso. Justo como lo hice yo. Ella colgó. Sabía que la siguiente llamada llegaría en cuestión de minutos. Y llegó. Mi madre, esta vez sin el tono dulce de antes. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia hermana? Después de todo lo que tu familia ha hecho por ti. Respiré profundamente. ¿Qué hizo la familia por mí, mamá? Pagó mis cuentas. Apoyó mis decisiones. ¿Estuvo ahí cuando más lo necesitaba? No esperé una respuesta. No le debo nada a nadie. Y por una vez, eso te incluye a ti. El teléfono se cayó. No hubo gritos ni amenazas. Solo el vacío al otro lado de la línea, pesado como una confesión. Esa noche, mientras bebía vino mirando la ciudad iluminada, recibí un mensaje de Verónica. No fue una disculpa. Era una foto, la pantalla de un curso online de introducción a la computación en la nube, con la inscripción a partir de hoy. El título simplemente decía: próximo ciclo. Sonríe a la pantalla. Quizás fue terquedad. Quizás fue orgullo. O tal vez por primera vez estaba entendiendo que el mundo no se doblegaba ante nuestros apellidos. En cuanto a mis padres, nunca volvieron a mencionar el asunto. No porque se hubieran rendido, sino porque finalmente se habían dado cuenta de una verdad incómoda: yo ya no era la hija a la que podían manipular. Ella era la mujer que había construido un imperio al que no tenían entrada. Y esa, más que cualquier ascenso, fue mi mayor victoria. 5 minutos antes de interrumpir con una calma que solo la certeza absoluta puede proporcionar. ¿De verdad crees que necesitaba hacer algo? Mi voz era baja, casi suave, como si le estuviera explicando algo obvio a un niño. Verónica tenía exactamente las mismas oportunidades que cualquier otro candidato. Mismas reglas, mismos estándares. La única diferencia es que mientras otros se adaptaron, ella decidió demostrar, una vez más, que el mundo debería adaptarse a ella.
Al otro lado de la línea, el silencio fue tan abrupto que casi pude escuchar el chasquido de la realidad. Mi madre respiraba con dificultad, como si las palabras le hubieran robado el aire. Sabías que esto iba a pasar, acusó, pero esta vez sin el convencimiento de antes. Era una pregunta, no una declaración. Se abrió una grieta de duda donde antes solo había certeza. Sabía que Verónica nunca aceptó que el éxito requiere más que un apellido y una sonrisa, respondí, tajante. Y tú también lo sabías. Todos ustedes lo sabían. La diferencia es que dejé de fingir que no importaba. Ella colgó. No con ira, sino con algo peor, la tardía comprensión de que había sido cómplice de su propio engaño. A Verónica no le importaba. No apareció en mi oficina llorando ni envió mensajes dramáticos. En cambio publicó una foto sonriente en Instagram en un café, con la leyenda, se abren nuevos caminos cuando menos lo esperas. Agradecida por las lecciones. Como si hubiera elegido marcharse, como si su despido fuera un acto de rebelión y no la consecuencia inevitable de sus propias decisiones. Mis padres, sin embargo, no tuvieron la misma capacidad para reinterpretar la realidad. Mi padre envió un correo electrónico formal y conciso con el asunto: se requiere reunión familiar. El cuerpo del texto era aún más breve: este domingo. 7. Su presencia es obligatoria. Sonreí cuando lo leí. Obligatorio. Como si todavía tuvieran poder sobre mí. Como si no supiera que aquel encuentro sería una etapa más del mismo guión: culpar a la hija que se negó a ser rehén de su nombre. Llegué a tiempo, por supuesto. No por respeto, sino porque quería que vieran, no tenía nada que ocultar. La casa todavía olía al mismo perfume caro y a la misma tensión sofocante. Mis padres estaban sentados en la sala de estar, uno al lado del otro en el sofá de cuero italiano, como en una cancha local. Verónica, sorprendentemente, no estuvo presente. Ella decidió no venir, explicó mi madre con un tono que mezclaba desdén y vergüenza. Entonces estamos aquí para discutir mis acciones, dije cruzando las piernas con calma. Interesante considerando que lo único que hice fue no interferir. Mi padre se agarró con fuerza al brazo del sillón, con los nudillos blancos. La pusiste en esa posición sabiendo que fracasaría, dijo en voz baja y controlada, como siempre hace cuando está a punto de perder el control. No, corregí sin levantar la voz. La puse en una posición en la que podía demostrar de lo que era capaz. Ustedes fueron los que nunca le dieron esa oportunidad. Siempre la protegieron de las consecuencias, siempre pusieron excusas por sus fracasos. Yo simplemente dejé de mentirle. Mi madre soltó una risa amarga. Y mira lo que pasó. Tu hermana está humillada, la familia está avergonzada y tú. Estoy exactamente donde siempre quise estar, interrumpí, sin una pizca de vacilación. En un lugar donde el mérito vale más que la sangre. Donde las personas son juzgadas por lo que hacen, no por lo que heredan. Mi padre se puso de pie, sus ojos ardían con una furia que ya no temía. Destruiste a tu hermana, escupió. No, respondí, mirándolo a los ojos por primera vez en años sin apartar la mirada. La dejé enfrentar la verdad. Y si eso la destruyó, entonces nunca fue tan fuerte como pensabas. El silencio que siguió fue pesado, lleno de todo lo que nunca se dijo. Me miran como si fuera un extraño. Quizás finalmente estaban entendiendo quién fui siempre. Tenía ese tono artificialmente dulce que siempre precedía a una petición. Hola, cariño. La pausa fue calculada, como si estuviera midiendo el peso de cada sílaba. ¿Cómo estás? No respondí la pregunta. Sabía que no se trataba de mí. ¿Qué quieres, mamá? Ella suspiró, el tipo de suspiro que conllevaba décadas de decepción teatral. Tu hermana está pasando por un momento difícil. Otra pausa. Ella necesita ayuda. Esperé. No iba a ponérselo fácil. La oficina de tu padre está teniendo problemas económicos. Verónica no puede soportar la presión. Necesitan a alguien que entienda los sistemas, la organización, alguien como tú. Oh. Ahí estaba. La trampa vestida de preocupación. ¿Quieres que salve el negocio de papá? No fue una pregunta. Después de todo. No es ahorrar, es ayudar a la familia.
Su voz se endureció levemente, la máscara resbalándose. Tienes los contactos, los recursos. Una palabra suya y obtendrán un préstamo, un sistema mejor. ¿Y qué gano con esto? Silencio. Entonces el golpe bajó como siempre. Ganas por no ser la hija que le dio la espalda a su propia sangre. La risa fue involuntaria. Un sonido seco y sin humor. ¿De verdad crees que esto me funciona después de todos estos años? Me di cuenta de que por primera vez no estaba enojado. Simplemente cansado. Me llamas cuando necesitas algo. Cuando fui útil. Cuando mi hermana necesitaba un trabajo que no merecía, cuando el negocio de papá se hundía. ¿Pero dónde estabas cuando necesitaba algo? Eso no es justo. Le temblaba la voz, pero no de emoción. Por frustración por no poder manipularme a mí mismo. No, madre. Lo que no es justo es que llamen ahora, como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran excluido de sus vidas por elegir no ser el salvador de la familia. Respiré hondo. Tengo una empresa que gestionar. Un equipo que depende de mí. Una carrera que construí sin tu ayuda. Entonces no. No voy a salvar el negocio de papá. No voy a ser el salvavidas de otro proyecto mal gestionado por Verónica. Y si no puedes entender eso, ese es tu problema. Te arrepentirás. Su voz era un susurro venenoso. Un día, cuando nos necesites, no estaremos aquí. Cerré los ojos. Esa vieja y desgastada amenaza. Nunca lo fuiste, mamá. Esa es la broma. Colgué antes de que ella pudiera responder. El teléfono vibró en mi mano. Un mensaje de Patricia. Reunión con el CEO en 10. Necesitamos discutir la expansión a Europa. ¿Estás listo? Sonrisa. Esto fue real. Eso era lo que importaba. Guardé mi celular, ajusté mi postura y caminé hacia la sala de reuniones. Podrían conservar su culpa, su silencio, sus expectativas podridas. Tenía un imperio que construir. Parado inmóvil, como una columna de granito ante un mar de excusas tontas. No, dijo con una calma que los asustó más que cualquier grito. No me voy a sentar. No voy a fingir que esto es una negociación. No aceptaré migajas disfrazadas de oportunidades, como si me estuvieras haciendo un favor. Mi padre golpeó la mesa con la mano y los cubiertos temblaron. El viejo truco, la intimidación como moneda de cambio. Estás siendo un desagradecido. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Para mí? Me reí, un sonido seco y sin humor. No hiciste nada por mí. Toleraste mi existencia hasta que te resultó útil. ¿Y ahora, cuando tengo algo que quieres, de repente vuelvo a ser familia? Negué con la cabeza. No. Esto no es familia. Esta es una transacción. Y no estoy a la venta. Verónica abrió la boca, pero yo cerré los ojos por un segundo, interrumpiéndola antes de que pudiera hablar. ¿Sabes cuál es la ironía? Pregunté mirando a cada uno de ellos, uno por uno. Ni siquiera necesitaba venir aquí hoy. Ya tenía la respuesta antes de entrar a esta casa. Pero quería darte la oportunidad de sorprenderme. Quería creer, aunque fuera por 5 minutos, que tal vez, habías crecido. Una pausa. Pero la gente no cambia cuando el cambio requiere humildad. Cambian cuando se les obliga. ¿Y tú? Ni siquiera lo intentaste. Mi madre me tendió la mano, como si solo con ese gesto pudiera reparar décadas de silencio. Queremos cambiar. Danos una oportunidad. ¿Oportunidad? Repetí tomando mi bolso de la silla. Tuviste 30 años de oportunidades. Y en ninguna me miraste y dijiste, ¿qué necesitas? ¿Cómo podemos apoyarte? Apreté la correa con fuerza. Solo sabes preguntar. Nunca ofrezcas. Caminé hacia la puerta, los tacones resonando en el suelo de madera como un veredicto. Antes de irme me detuve en la puerta y me di la vuelta por última vez. Ah, ¿y qué pasa con la propuesta? Sonríe, fría. Si quieres modernizar la empresa, contrata a un consultor. Tengo un imperio que construir. Y a diferencia de ti, no mezclo negocios con ilusiones.
Cerré la puerta detrás de mí con un suave y final clic. El aire frío de Portland me golpeó la cara como un recordatorio, no necesitaba esto. No los necesitaba. Y por primera vez esa verdad no hizo daño. Les dolió. Permaneció rígido como un roble a punto de partirse. Dijo que si cruzaba esa puerta, estaría eligiendo una carrera en lugar de una familia. Respondí que estaba eligiendo el respeto sobre la disfunción que ellos llamaban amor. Dijo que me arrepentiría. Ríe, baja y seca. Lo único que lamento es haber perdido años buscando la aprobación de personas que nunca tuvieron la intención de dármela. Mi madre empezó a llorar. Lágrimas calculadas, gotas de manipulación destiladas de décadas de práctica. Preguntó de dónde venía esa ira. Lo corregí, no era ira. Fue lucidez. Por fin había dejado de confundir obligación con afecto, tolerancia con aceptación. Me enseñaron que las familias se apoyan entre sí, pero olvidaron mencionar que el apoyo era condicional, un cheque que solo podía cobrarse cuando sirviera a sus intereses. Caminé hacia la puerta. La voz de mi padre cortó el aire como una espada oxidada: estás cometiendo un error. Volverá arrastrándose cuando se dé cuenta de que nos necesita. La sangre es más espesa que el agua, hija. No puedes huir de tu familia para siempre. Me di vuelta por última vez con la calma de quien ya ganó la guerra. Sobre la sangre y el agua, citaste mal. La frase completa es: la sangre del pacto es más espesa que el agua del vientre. Significa que los vínculos que elegimos son más fuertes que los que nos imponen. Y yo había elegido. Elegí la nube, elegí a Patricia, elegí el equipo que creía en mí, elegí la vida que estaba construyendo con mis propias manos. No estaba huyendo de mi familia. Corría hacia personas que por primera vez me veían tal como era, no como querían que fuera. Me fui. El motor del auto rugió en la noche mientras aceleraba hacia Seattle, sintiendo cómo se liberaba el peso con cada milla. Había ido a esa cena esperando un cambio. En cambio, recibí la confirmación: nunca me verían de otra manera, porque no querían. Querían la versión de mí que existía para llenar sus vacíos. Al rechazar este papel, me convertí en el villano de su historia. Podría vivir con eso. Había pasado toda su vida intentando ser la hija que querían. Ahora sería la mujer que quería ser. La reacción fue tan predecible como patética. Mi madre llamó 2 veces al día siguiente. No respondí. Mi padre envió un largo correo electrónico, detallando cada decepción, cada pérdida de tiempo y buena voluntad, cada lección que entendería cuando fuera mayor. Lo borré antes de terminar de leer. Verónica publicó mensajes crípticos en las redes sociales sobre lealtad y traición. Bloqueé sus cuentas sin dudarlo. La familia numerosa llegó al lugar, esta vez con más urgencia. Mi tía dijo que estaba destruyendo a la familia. Respondí que simplemente me negaba a tener en mis manos algo que en realidad nunca me incluyó. Mi tío me advirtió que me arrepentiría de haber quemado puentes. Respondí que algunos puentes eran de paja y merecían ser quemados. Mi prima hablaba del perdón, de que todo el mundo comete errores. Le pregunté qué errores había cometido que requerían perdón. Silencio. Nadie supo responder. Me enterré en el trabajo. El proyecto de energías renovables entró en la fase crítica. El equipo de Victoria dependía de nosotros para migrar sus sistemas antes de fin de año. Coordiné 5 equipos técnicos, gestioné las comunicaciones diarias con el cliente, apagué incendios antes de que se convirtieran en infiernos. Fue agotador. Fue exacto. Fue perfecto. Patricia notó las horas extras. A mediados de diciembre, me llevó a una habitación vacía y me preguntó si todo estaba bien. Le hablé del Día de Acción de Gracias, de la oferta de trabajo, de la ruptura. Esperé condolencias o eslóganes. En cambio, ella me contó una historia. Cuando comencé hace 25 años, mi familia esperaba que trabajara en su restaurante. Padres inmigrantes, sacrificios, obligación de honrar el legado. Sus ojos brillaron con un viejo recuerdo. Quería informática. Dijeron que era una ingrata, una egoísta, que estaba abandonando mis raíces. Fui de todos modos. Se pasó la mano por el pelo corto, gris en las sienes. Les llevó años aceptarlo.
Pero en estas décadas de distanciamiento he aprendido una cosa: no puedes vivir el sueño que otros tienen para ti. Una familia que solo te valora por lo que haces por ellos no es una familia. Es un mal contrato. Me apretó el hombro. Hiciste la elección correcta. Y todo estará bien. Yo le creí. Durante las siguientes semanas, sentí que el nudo que había arrastrado durante años comenzaba a deshacerse. Dejé de revisar mi teléfono de manera obsesiva, esperando mensajes que nunca llegarían. Dejé de ensayar discursos imaginarios donde finalmente les hacía entender. Dejé de esperar una versión de ellos que no existía. El proyecto de energías renovables finalizó con éxito el 20 de diciembre. Victoria envió un correo electrónico personal, elogiando el liderazgo del equipo, y el mío en particular. El cliente nos refirió a otras 2 empresas del sector. Mi departamento terminó el año con un 18% por encima del objetivo de ingresos. La gerencia respondió con una bonificación sustancial y otro ascenso: director senior de soluciones comerciales. Equipo ampliado, mayor presupuesto, asiento en las discusiones estratégicas de la empresa. A los 26 años me convertí en el director senior más joven en la historia de CloudTech. El anuncio se envió a toda la empresa 2 días antes de Navidad. Pasé la Navidad sola en mi apartamento de Seattle. Y era paz. Preparé una cena que disfruté sin prisas. Llamé a Julia y a otros amigos, riéndome de cosas ingrávidas. Vi películas, terminé un libro que llevaba meses en mi mesita de noche. No echaba de menos la tensión de las cenas familiares, ni ese sabor amargo de ser constantemente medido y siempre encontrado deficiente. El 28 de diciembre un mensaje en LinkedIn rompió la rutina. Diane, la circuito de la empresa farmacéutica de mi primer proyecto. Dijo que siguió mi trayectoria y quedó impresionada. Su empresa buscaba un vicepresidente de implementación de tecnología. ¿Quieres hablar? Me quedé paralizado. Vicepresidente. En una Fortune 500. Un salto estratosférico, incluso mayor que cualquier cosa que haya logrado jamás. El puesto supervisaría todos los proyectos tecnológicos de la empresa, un equipo de más de 50 personas, reportando directamente al CEO. Le respondí que me encantaría saber más. Programamos una llamada para la primera semana de enero. No se lo dije a nadie en CloudTech. Ni siquiera Patricia. Primero necesitaba entender la oportunidad, sin ruido, sin las expectativas de los demás. La llamada con Diane duró 90 minutos. Ella fue directa: necesitaban a alguien que pudiera combinar el contexto técnico y la visión empresarial, gestionar proyectos complejos, liderar equipos grandes y manejar la presión de los ejecutivos interesados. Me preguntó sobre mi experiencia, mi filosofía de gestión, mis objetivos. Respondí con brutal honestidad, usando cada lección de los últimos 8 meses como munición. Para terminar, Diane dijo que quería continuar con el proceso formal. Varias rondas, presentaciones, reuniones con la directiva. Colgué el teléfono y respiré hondo. El juego había cambiado. De nuevo. Esos meses de entrevistas fueron una prueba de fuego. No fue suficiente impresionar a Diane, era necesario convencer a toda la dirección de la empresa. El CEO cuestionó mi capacidad para alinear la tecnología con las estrategias comerciales globales. El director de operaciones cuestionó mi historial de cumplimiento bajo presión. El director general, con una mirada que parecía disolver cualquier fachada, me preguntó cómo transformaría un área conocida por retrasos y conflictos internos. Preparé presentaciones detalladas, desmonté historias de éxito, expuse fracasos del pasado y cómo los había superado. Cada respuesta fue un ladrillo en la construcción de mi credibilidad. En febrero llegó la invitación. Vicepresidente de Implementación Tecnológica. Salario base de $215,000, capital social, bonificación por desempeño, asistencia para la reubicación si quisiera mudarme más cerca de la sede. Los beneficios para ejecutivos abarcaron desde asesoramiento legal hasta acceso a clubes exclusivos. Fecha de inicio, 1 de marzo. Acepté sin dudarlo. El encuentro con Patricia fue breve pero intenso. Ella escuchó mi advertencia con una sonrisa que mezclaba orgullo y melancolía. Siempre supe que llegarías lejos, dijo, mientras se ajustaba las gafas con ese gesto que yo ya conocía tan bien. Solo lamento no poder abrazarte más.
Se ofreció como referencia para siempre y le agradecí, no solo por sus palabras, sino por ser la primera persona en ver en mí lo que mi propia familia se había negado a ver. Mi último día en CloudTech fue una mezcla de despedidas y reconocimientos. El equipo organizó una pequeña ceremonia en la sala de reuniones. Escuché historias de proyectos que habíamos salvado juntos, de crisis que superamos, de momentos en que mi orientación había marcado la diferencia. Incluso Trevor, el interno que Verónica intentó sabotear, bromeó: bueno, al menos una persona de tu familia se benefició de tu talento, aunque sea por poco tiempo. Todos se rieron, incluyéndome a mí. La historia de las prácticas de Verónica ya era una leyenda en la oficina, no como un escándalo, sino como prueba de que el profesionalismo no se puede negociar, ni siquiera bajo presión familiar. De camino a la nueva empresa, el primer día, pensé en ellos. Mis padres. Mi hermana. Sabían de la promoción. Alguien del mundo profesional podría haber comentado: después de todo, el mundo empresarial era más pequeño de lo que imaginábamos. ¿Sintieron algún remordimiento por todo lo que habían hecho? ¿Por las oportunidades que desperdiciaron para conocerme realmente? ¿Por los tiempos en que eligieron el orgullo sobre el apoyo? Entonces dejé de preguntarme. Ya no importaba. Habían tomado sus decisiones. Yo mío. Ahora construí una vida basada en el mérito, en el respeto mutuo, en las relaciones que yo elegí, no las que me impusieron los lazos de sangre. Me rodeé de personas que valoraban la competencia, la ética y el crecimiento. Creé mi propio concepto de éxito, uno que no dependía del aplauso de los demás ni de un perdón que nunca llegaría. Los primeros 30 días como vicepresidente fueron un torbellino. Heredé proyectos al borde del colapso, equipos desmotivados y sistemas obsoletos. Pasé noches analizando flujos de trabajo, reuniéndome con partes interesadas sospechosas y reconstruyendo procesos desde cero. Pero poco a poco los resultados empezaron a aparecer. La moral mejoró. Se cumplieron los plazos. Y por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Hasta que a finales de marzo, llegó un correo electrónico inesperado a mi bandeja de entrada personal. Remitente: Verónica. Asunto: lo siento. Casi lo borré sin abrirlo. Pero la curiosidad fue más fuerte. El mensaje fue largo. Demasiado sincero para sus estándares. Verónica escribió que había comenzado la terapia después del Día de Acción de Gracias. Que se enfrentaba a cosas que había evitado durante años. Que finalmente entendiera lo injusta que había sido conmigo, como siempre había minimizado mis logros, como había proyectado sus inseguridades en mí, como había permitido que nuestros padres compitieran con nosotros desde que éramos niños. No espero que me perdones, dijo. Solo quería que supieras que por primera vez, estoy viendo las cosas como son. Y que incluso tarde, estoy orgulloso de lo que has logrado. Lo leí 3 veces. Había una vulnerabilidad allí que nunca había visto en ella. Pero también sabía que las palabras son fáciles. Cambio, no. Respondí con moderación. Gracias por tu honestidad. Te deseé suerte en tu viaje. No ofrecí reconciliación. No sugerí un café para conversar. Simplemente respondí su mensaje y dejé la puerta entreabierta, sin promesas ni expectativas. Quizás algún día podamos tener algo parecido a una relación. Quizás no. De todos modos, ya no necesitaba eso para ser feliz. Mis padres, por supuesto, nunca se disculparon. Mi padre insistió en la narrativa de que los había traicionado, al priorizar mi carrera. Mi mamá seguía enviando mensajes esporádicos: te extraño, ¿cuándo vendrás de visita? Como si nada hubiera pasado. Ante su familia extendida, se describieron a sí mismos como víctimas, la hija ingrata que había huido del nido por ambición. Me enteré a través de fuentes indirectas que la empresa constructora de mi padre todavía estaba pasando apuros. Sin mi experiencia, perdieron terreno frente a competidores que invirtieron en automatización y gestión digital. Terminaron contratando una consultoría por 3 veces lo que habría costado mi salario, para implementar exactamente las soluciones que había propuesto años antes. La ironía era deliciosa. Preferían pagar a desconocidos por lo que me exigían gratis, solo porque compartíamos el mismo apellido. Mientras tanto, mi carrera despegaba.
En un año reestructuré el departamento de implementación de tecnología farmacéutica. Lideramos una transformación digital que le ahorró a la empresa $12 millones al año. El ascenso a EVP fue natural, una habitación en el piso ejecutivo, un asiento en las mesas donde se decidía el futuro de la corporación, viajes internacionales, una casa que compré sin necesidad de pedir ayuda a nadie. Asesoría a mujeres jóvenes en el campo de la tecnología. Construí amistades genuinas con colegas que se convirtieron en mi familia elegida. Salí con alguien que celebraba mis ambiciones en lugar de verlas como una amenaza. Creé una vida que era enteramente mía, sin excusas ni compromisos. Y fue entonces cuando entendí, la venganza nunca se trató de ver fracasar a Verónica, ni de confrontar a mi familia en acción de gracias, ni de demostrarles que estaban equivocados. La venganza estaba en vivir bien. En construir un éxito al que no tenían acceso ni crédito. En demostrar que su aprobación nunca fue necesaria. Habían subestimado mi potencial, menospreciado mi valor y, sin embargo, había superado todas sus expectativas, incluidas las mías. A veces la mejor venganza no son planes elaborados ni humillaciones públicas. A veces simplemente se vuelve tan brillante que aquellos que dudaban de ti solo pueden ver desde lejos el espectáculo de una vida de la que podrían haber sido parte, pero decidieron no hacerlo. Tendrían que vivir con el peso de saber que me rechazaron cuando más necesitaba apoyo. Y sin embargo había prosperado sin ellos. Esa fue una consecuencia suficiente. Esa tarde de primavera, 5 años después de mi solitaria graduación, miré por la ventana de mi oficina la ciudad palpitante debajo y no me sentí enojado. No hubo odio guardado para aquellos que deberían haber sido mi puerto. No hay rastro de amargura, solo una profunda quietud, como el silencio que sigue a una tormenta cuando, finalmente, el cielo se abre. Me dieron una lección, aunque no la que imaginaban. Sin querer me revelaron que mi valor no dependía de sus aplausos, ni de sus miradas de aprobación. Me mostraron, a través de la indiferencia, que el éxito no era un molde listo para ser llenado, sino una obra para esculpir con mis propias manos. Y más, que a veces los vínculos que elegimos tejer son más resistentes que los que nos impone la sangre. Dejé de correr tras un sí que nunca llegaría. En cambio, gané el único voto que realmente importaba, el mío. Y fue este punto de inflexión, este acto de soberanía sobre mi propia existencia, lo que lo transformó todo. ¿El resto? Solo consecuencia.